www.concienciaradio.com presenta Las Cartas de Jesús. Traducción al español, Alexander Bachman. Edición y corrección, Mónica Gabler. Las Cartas de Jesús, documentos seculares que comprueban que la Biblia es la verdad. La muerte de Pilato, quien condenó a Jesús. Ahora, mientras que Tiberio César, emperador de los romanos, estaba sufriendo de una enfermedad grave, y habiendo oído de eso, estaba en Jerusalén cierto médico de nombre Jesús, quien sanaba todas las enfermedades con tan solo su propia palabra. Sin saber que los judíos y Pilato lo habían sentenciado a muerte, él, por lo tanto, le pidió a uno de sus asistentes de nombre Volusiano, diciéndole: «Ve tan rápido como puedas cruzando el mar, y dile a Pilato, mi sirviente y amigo, a que me envíe este médico, para que me restaure a mi estado de salud original». Y Volusiano, habiendo escuchado la orden del emperador, inmediatamente partió y llegó con Pilato como se le ordenó. Y él le dijo al mismo Pilato lo que se había cometido a él por Tiberio César, diciendo: «Tiberio César, emperador de los romanos, su señoría, habiendo escuchado que en esta ciudad existe un médico quien sana las enfermedades por su propia palabra, con toda seriedad te ruega enviárselo a él para sanar su enfermedad». Y Pilato estaba sumamente aterrado al escuchar esto, sabiendo que a través de la envidia él había causado que fuera asesinado. Pilato le contestó al mensajero, diciéndole por lo tanto: «Este hombre fue un malhechor, y un hombre quien hizo que la gente lo siguiera. Así que después del consejo de los hombres sabios de la ciudad, yo causé que él fuera crucificado». Y mientras el mensajero regresó a su alojamiento, él conoció a cierta mujer llamada Verónica, quien conocía a Jesús, y le dijo: «Oh mujer, había cierto médico en esta ciudad quien sanaba a los enfermos con el mero uso de su palabra. ¿Por qué lo han asesinado a él los judíos?». Y ella empezó a sollozar diciendo: «Ay yo, mi Señor, era mi Dios y mi Señor a quien Pilato, a través de la envidia, lo entregó, condenó y ordenó a que fuera crucificado». Luego él, penando enormemente, dijo: «Estoy sumamente apenado que yo no pueda cumplir aquello que mi Señor me había enviado a hacer». Verónica le dijo a él: «Cuando mi Señor andaba predicando, y yo fui privada en contra de mi voluntad de estar en su presencia, yo deseé mandar a pintar este cuadro para mí. Como yo fui privada de su presencia, cuando menos la figura de su semejanza me pudiera dar consuelo. Y cuando estaba llevando el lienzo al pintor para que me lo pintara, mi Señor se topó conmigo y me preguntó a dónde iba yo. Y cuando hice de su conocimiento la causa de mi viaje, él me pidió el lienzo y me lo regresó impreso con la semejanza de su venerable rostro. Por lo tanto, si su Señor viera con devoción esto, él inmediatamente gozaría del beneficio de la salud». «¿Se puede procurar una semejanza de este tipo con oro o plata?», él preguntó. «No», dijo ella, «sino con un sentimiento piadoso de devoción. Por lo tanto iré contigo y cargaré conmigo la semejanza al César, para que lo vea y regresaré». Así que Volusiano llegó con Verónica a Roma, y le dijo a Tiberio el emperador: «Jesús, a quien usted ha deseado por un largo tiempo, Pilato y los judíos
lo han rendido a una muerte injusta, y a través de la envidia lo amarraron a la madera de una cruz. Por ende, una cierta matrona hubo de venir conmigo, trayendo consigo la semejanza del mismo Jesús. Y si usted tuviera la voluntad de contemplar con devoción, obtendrá presentemente el beneficio de su salud. Entonces el César hizo que se abriese el camino con ropas de seda, y ordenó que le presentaran el cuadro a él. Y en cuanto él lo había contemplado, recobró su salud original. Luego Poncio Pilato fue aprehendido por órdenes del César y traído a Roma. El César, habiéndose enterado que Pilato había llegado a Roma, estaba lleno de una ira excedente en contra de él, y causó que lo llevaran a él. Ahora Pilato traía consigo el abrigo sin costuras de Jesús, y se lo puso cuando estuvo con el emperador. En cuanto lo vio el emperador, él puso a un lado toda su ira, y se levantó ante él, y no podía hablarle fuerte en lo absoluto. Cuando lo vio el emperador, él puso a un lado toda su ira. Y aquel que durante su ausencia parecía ser tan terrible y feroz, ahora ante su presencia, se encontraba comparativamente gentil, y cuando lo había despachado, pronto se había inflamado en contra de él, declarándose desdichado, porque no le había expresado su enojo que tenía en su pecho hacia él, e inmediatamente lo mandó a llamar otra vez, profanándole y protestando que él era un hijo de la muerte, y no apto de vivir sobre la tierra. Y cuando lo vio a él instantáneamente lo saludó, y puso a un lado toda la furia de su mente. Todos estaban atónitos, y él mismo estaba atónito, de que estaba tan enfurecido en contra de Pilato, mientras estaba ausente, y que no podía decirle nada abruptamente, mientras estaba él presente. En longitud por su gestión divina, o quizás por la persuasión de algún cristiano, él le había quitado el abrigo, y pronto resumió en contra de él, con su furia en mente. Y cuando el emperador se estaba preguntando mucho sobre estas cosas, le habían dicho que había sido el abrigo del Señor Jesús. Luego el emperador le ordenó a que se le mantuviera en prisión, hasta que hubiera un consejo con los hombres sabios, en cuanto a qué hacer con él. Después de un par de días, la sentencia se dio contra Pilato, de que él fuese condenado a la muerte más ignominia. Cuando Pilato se enteró de esto, se mató con su propia daga, y por tal muerte terminó con su propia vida. Cuando se dio a conocer la muerte de Pilato, el César dijo: «Verdaderamente, él ha tenido una muerte de lo más ignominia, cuya propia mano no lo perdonó». Él estaba, por lo tanto, atado a un gran bloque de piedra y hundido en el río Tíber. Pero espíritus no limpios y malditos, regocijándose de su cuerpo malvado e impuro, todos se movían por todas las aguas, y provocaron en el aire rayos aterrorizantes y tempestades, truenos y granizo, para que todos estuvieran atónitos, con un miedo horrible. Debido a esto, los romanos lo arrastraron fuera del río Tíber, y se lo llevaron con burlas a Viena, y lo hundieron en el río Ródano, porque Viena quiere decir como era, el camino o vía de Gehenna, porque era antes ahí un lugar de maldiciones. Y espíritus malignos estaban ahí, y hacían lo mismo, y hacían las mismas cosas. Aquellos hombres, por lo tanto, no tolerando ser acosados por demonios tanto, removieron el vehículo de la maldición de ellos, y lo enviaron a ser enterrado en el territorio de Lozanía. Pero cuando estaban sumamente afligidos por las vejaciones antes mencionadas, lo alejaron de ellos, y lo hundieron en cierta alberca, rodeada por montañas, donde aún hoy en día, de acuerdo al relato de algunos, se manifiestan diversos artilugios diabólicos. Si comparamos esta carta con la anterior, el juicio y condenación de Pilato, no podemos aventurarnos de dar una opinión de la veracidad entre estas dos versiones, hasta que se puedan verificar los documentos originales en cuestión.